Vamos a continuar adelante con la teórica. Y vamos a hablar ahora, vamos a conocer a los conductores de segunda especie. Vieron que antes hablamos de los conductores de primera especie. Ahora vamos a hablar de otros conductores, que son los conductores de segunda clase, de segundo tipo, o también llamados de segunda especie. Estos conductores, para lograr conducir la corriente, sufren una alteración química. Y en estos conductores de segunda especie, los que transportan la corriente eléctrica no son directamente los electrones, sino que generalmente son los iones. En los de primera especie, en general eran los electrones los que conducían la corriente eléctrica, los que producían el movimiento de carga. Acá los de segunda especie, los que producen este movimiento de carga, esta corriente, son los iones. Los iones se pueden movilizar en ciertos sistemas de un lugar a otro y, y eso produce una corriente eléctrica, digamos, dentro de ese sistema. En particular, estos sistemas en donde se pueden estudiar los conductores de segunda especie son los electrolitos. Un electrolito es una sustancia en donde hay iones libres, y estos iones libres eventualmente pueden, digamos, producir un flujo de corriente. Y estos electrolitos se comportan entonces como conductores eléctricos. Fíjense, digamos, en este sistema que nosotros estamos mostrando acá. Este sistema que nosotros estamos mostrando acá es una celda electrolítica. Nosotros vimos antes, en la primera parte, una celda que era la representación de la pila de Daniels. Bueno, acá hay otra celda, que es la celda electrolítica. En la celda electrolítica, a diferencia de lo que vimos antes en la pila de Daniels, ahora tenemos una fuente de energía eléctrica que está representada, digamos, con este delta B que nosotros vemos en el gráfico. Esta es una pila. Y esta fuente de energía eléctrica va a ser la que termine produciendo la circulación de corriente en este sistema. En este sistema también vamos a tener un ánodo y también vamos a tener un cátodo. Y en este sistema también el ánodo y el cátodo van a estar sumergidos en una solución salina con un electrolito, como por ejemplo el cloruro de sodio. Y acá, en esta solución, en este electrolito, el cloruro de sodio, en este ejemplo, está disociado, o sea, los iones están libres. Está, por un lado, el cloruro, que tiene carga negativa, que es un anión, y por otro lado está el ion sodio, que tiene carga positiva, y es un catión. Por supuesto que en este medio, después ya lo vamos a ver con más detalle, estos iones que tienen carga neta van a estar rodeados por moléculas de agua. Y en este sistema, los aniones con carga negativa se van a movilizar hacia el ánodo, que ahora va a tener carga positiva. Y los cationes, que tienen carga positiva, se van a movilizar hacia el cátodo, que ahora en esta celda electrolítica tiene carga negativa. Fíjense la diferencia, ¿no? Cuidado, no se confundan. En la pila de Daniels, que es la que estamos viendo acá, el ánodo tenía carga negativa y el cátodo carga positiva. En la pila electrolítica, en la celda electrolítica es al revés. El ánodo tiene carga positiva y el cátodo carga negativa.
Por eso es que en esta celda electrolítica los cationes van hacia el cátodo, porque tiene carga negativa, y los aniones van hacia el ánodo porque tiene carga positiva. Entonces, esta movilidad de los iones, esta movilidad de los iones hacia un electrodo o hacia otro, hacia el electrodo correspondiente, es lo que, bueno, está produciendo la conducción de la corriente, o sea, el transporte de carga. O sea, el transporte de carga se está produciendo por la movilidad de los iones, por ese viaje que hacen los iones en este sistema hacia, digamos, el lado correspondiente. De hecho, la palabra ion viene del griego y fue acuñada por el mismísimo Michael Faraday, un investigador británico que estuvo muy relacionado con los primeros y muy importantes descubrimientos relacionados con las leyes de la electricidad. Y les decía, la palabra ion viene del griego y significa viajero, significa peregrino, que va. Y precisamente Faraday le da este nombre por esta movilidad y este viaje, entre comillas, que hacen estos iones en este sistema, ¿no? En este circuito, llevando carga eléctrica y conduciendo entonces la corriente. Los electrolitos como estos, bueno, son conocidos como soluciones iónicas también, porque en general están disueltos en soluciones acuosas, ¿no? Pero hay electrolitos fundidos, electrolitos sólidos, pero los más comunes y los que, digamos, los sistemas que más se asemejan a lo que tenemos en la célula son las soluciones iónicas, ¿no? Donde, digamos, donde estos iones están disueltos en agua. Bien. Bueno. Entonces, en estas celdas electrolíticas, digamos, también se cumplen la primera y la segunda ley de Ohm que nosotros vimos antes, porque no deja de ser un circuito eléctrico. O sea, esta celda electrolítica que estamos viendo acá se puede representar con este circuito eléctrico, donde esta diferencia de potencial que se genera por esta pila es la que tenemos acá. Acá en este circuito hay una pila conectada. Hay una resistencia que está principalmente dada por, digamos, esta solución. O sea, hay una resistencia a la movilidad de estos iones en la solución que está representada por este elemento. Y bueno, hay una circulación de la corriente que está dada, como ya dijimos, por esta movilidad de estos viajeros que son los iones. Bueno, pues ahora vamos a ver con un poco más de detalle de qué se trata el desplazamiento de los iones en un circuito eléctrico como el que acabamos de presentar, el circuito en una celda electrolítica, la que estamos presentando acá. Bueno, muy bien, acá tenemos los mismos elementos que estábamos viendo antes. Entonces, fíjense que tenemos acá los iones disueltos en este medio acuoso. Acá tenemos un ion litio que tiene carga positiva y un ion cloruro que tiene carga negativa. O sea, el litio es un catión, el cloruro es un anión. Bueno, fíjense que, claro, los iones tienen carga neta. ¿Y qué les va a pasar a los iones que tienen carga neta cuando están en una solución acuosa? Bueno, se van a empezar a rodear de moléculas de agua. ¿Por qué? Bueno, por esas interacciones ion-dipolo. O sea, la molécula de agua es una molécula polar, entonces va a tener una interacción con los iones que tienen carga neta. Entonces,
esos iones en solución están rodeados por moléculas de agua. Y eso va a ser muy importante para la movilidad del ion en la solución. ¿Por qué? Bueno, por una parte, los iones van a estar, digamos, influenciados por una fuerza atractiva. ¿De dónde viene la fuerza atractiva? Bueno, sucede que el ion tiene carga neta, entonces se va a querer desplazar a uno de los bornes, a uno de los extremos, cuya carga es la contraria. O sea, entonces, este ion, el litio, tiene carga positiva, va a sentirse atraído por el extremo negativo, ¿no? Por el electrodo negativo. Va a querer ir para allá. Esta es la fuerza atractiva para el litio. Ahora, el litio va a querer viajar hacia el electrodo negativo por esta atracción, pero un momento, no va a poder hacerlo tan fácilmente. ¿Por qué? Porque está rodeado por moléculas de agua y eso va a implicar cierta resistencia del medio a llegar hasta donde quiere ir este ion. Entonces, hay una fuerza atractiva y en oposición una fuerza resistiva. Lo mismo va a pasar con el cloruro. El cloruro es negativo, hay una fuerza atractiva que lo va a tender a llevar hacia el electrodo positivo. Pero también está rodeado por moléculas de agua y eso va a ejercer, va a terminar produciendo una fuerza resistiva en el sentido contrario a la fuerza atractiva que lo movilizaría hacia el electrodo positivo. ¿Se entiende lo que le están pasando a los iones, chicos? La fuerza resistiva, la fuerza atractiva. La fuerza atractiva es fácil, siempre va en la dirección del electrodo que tiene una carga opuesta a la del ion. Y la fuerza resistiva tiene un sentido opuesto a la de la fuerza atractiva. Bueno, entonces sigamos adelante. Entonces, eso es digamos, una representación formal del sistema. Entonces, por un lado, tenemos el ánodo con carga positiva, por otro lado tenemos el cátodo con la carga negativa, los cationes, que tienen carga más, que tienen carga positiva. En este sistema van a estar influidos por una fuerza eléctrica que los va a intentar llevar hacia el cátodo, pero digamos, también hay una fuerza resistiva que los mueve para el lado contrario. Y por otro lado tenemos a los aniones con carga negativa, carga menos, ¿no? Van a estar sometidos a una fuerza eléctrica que los va a llevar hacia el ánodo y también van a tener una fuerza resistiva en el sentido contrario. Si hay un balance entre la fuerza eléctrica y la fuerza resistiva, bueno, entonces vamos a llegar a una situación en donde la fuerza eléctrica va a ser igual a la fuerza resistiva. Bien. En este contexto podemos empezar a pensar en la movilidad iónica, la facilidad que tiene el ion para, digamos, movilizarse dentro de ese sistema, y la podemos indicar con la letra griega mu. La movilidad iónica se puede definir a través de esta fórmula que nosotros tenemos acá. La movilidad iónica es igual a un cociente. En este cociente, en el numerador, encontramos la carga eléctrica, y en el denominador encontramos, digamos, una constante que es 6 por pi, por el radio hidratado del ion. ¿Qué es el radio hidratado del ion? El radio total, es decir, el radio que va a tener ese ion rodeado
por moléculas de agua. A eso lo llamamos el radio hidratado. O sea, el ion más la suma de las moléculas de agua. Acá sería todo esto, ¿ven? Todo esto es el radio hidratado. Por la viscosidad, o sea, una característica del medio, ¿no? Entonces, la movilidad iónica, fíjense que, o sea, está dependiendo de la carga eléctrica que va a tener este ion, es directamente proporcional a la carga eléctrica, pero es inversamente proporcional al radio hidratado y a la viscosidad del medio. Bien, pero por ahora tengamos en cuenta que la movilidad iónica es una medida que representaría la facilidad que tiene el ion para desplazarse en esta solución, en estos sistemas. Bien. Bueno, vamos un poquito más adelante. Bueno. Vamos a hablar ahora del concepto de radio iónico y van a ver cómo este concepto de radio iónico se vincula con lo que es el radio hidratado y se vincula con lo que es la movilidad. Cuando nosotros vemos la tabla periódica, nosotros, bueno, vamos a encontrar que los elementos están dispuestos con cierto orden. Y dentro de este ordenamiento, en general, el radio iónico, o sea, el radio que tiene el ion, sin tener en cuenta las moléculas de agua que lo puedan rodear, se puede decir el radio, digamos, radio verdadero, ¿no? O sea, no el radio hidratado, el radio iónico. Entonces, este radio iónico va aumentando en la medida que me voy para abajo, y este radio iónico va aumentando también en la medida que nos movemos hacia la izquierda de la tabla. En general va a pasar eso. Bueno, fíjense, como les decía, que hay una relación entre el radio iónico, el radio hidratado y la movilidad del ion en la solución. Y para poder entender bien esa relación, tenemos que abordar el concepto de densidad de carga. La densidad de carga de un ion lo podemos imaginar como la concentración de la carga en ese ion. ¿Cuán concentrada está la carga en ese ion? O sea, ese ion puede tener mucha carga, pero puede estar poco concentrada, o puede tener poca carga y estar muy concentrada. Entonces, la densidad de carga, que la indicamos con este símbolo, letra delta, esta densidad de carga se representa con un cociente entre la carga que tiene el ion, que le indicamos con la letra Q, y el radio iónico del ion. Entonces, esta fórmula va a ser muy importante entender esta relación, este concepto de densidad de carga, porque nos va a ayudar a entender por qué la movilidad de distintos iones en solución es diferente. Bueno, además hay otras cosas interesantes, ¿no? O sea, con relación al concepto de radio iónico. El radio de los cationes, en general, tiende a ser menor que el radio de los átomos neutros. ¿Por qué? Porque a los cationes les sobra carga positiva. Entonces, tienden a atraer más a los electrones hacia su núcleo. Entonces, hay un menor apantallamiento o repulsión electrónica. Entonces, por eso, el radio de los cationes, en general, es menor que el radio de los átomos neutros. Ahora, con los aniones pasa al revés. El radio de los aniones suele ser mayor
que el radio de los átomos neutros. ¿Por qué? Porque a los aniones les sobran electrones. Entonces, esa nube electrónica tiende a expandirse, es decir, hay un mayor apantallamiento o repulsión electrónica. ¿Mm? Por otro lado, si tenemos iones con igual número de electrones, eso decimos que son isoelectrónicos, va a tener mayor radio el que tiene menor número atómico. El número atómico es la cantidad de protones. Entonces, si tiene menor cantidad de protones, la fuerza atractiva de ese núcleo va a ser menor. Entonces, esa nube electrónica se va a expandir más. Esa nube de electrones se va a expandir más. Bueno. Sigamos adelante. Bueno, ahora sí. ¿Cómo es que este concepto de densidad de carga se va a ir vinculando con la movilidad de iones en solución, en soluciones electrolíticas? Bueno, en la medida que hay mayor densidad de carga, aumentan las interacciones ion-dipolo. O sea, las interacciones que se producen entre las moléculas de agua y los iones. Aumentan esas interacciones. Entonces, el radio hidratado o solvatado va a ser mayor. O sea, mayor densidad de carga, mayor interacción ion-dipolo, hay mayor radio hidratado. Entonces, cuando aumenta ese radio hidratado, eso va a dificultar la movilidad de ese ion en la solución. O sea, mayor radio hidratado, bueno, va a producir una menor movilidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué va a pasar con, digamos, otras medidas u otros parámetros? Fíjense, acá tenemos... Fíjense que acá tenemos una tabla en donde nos está mostrando distintos iones, el radio no hidratado, el radio de un ion, o sea, imagínense que es algo muy, pero muy pequeñito, por eso se mide en una unidad de medida muy, pero muy pequeña, que se llama Armstrong. Se indica con este símbolo que se parece a la letra A, con un redondelito arriba. Después busquen ustedes a qué equivale un Armstrong, para que tengan una idea de cuán chiquitito es. Bueno, acá se indican distintos iones, acá se indican sus radios no hidratados. Sus radios no hidratados. Acá la movilidad de esos iones, y acá el delta H de hidratación, que es una medida de la hidratación, de la hidratación de esos iones. La hidratación es, digamos, esa interacción con las moléculas de agua. Cuando el ion se rodea de esas moléculas de agua e interactúa con esas moléculas de agua, se produce la hidratación. Bueno, entonces fíjense, a ver, qué relaciones podemos encontrar entre estas medidas. Por ahora, al ion, digamos, al protón, lo vamos a dejar. Y vamos a ver lo que pasa con el protón en particular. Por ahora no nos ocupamos del protón. Veamos los otros iones. Fíjense, acá va aumentando el radio no hidratado. ¿Qué pasa cuando aumenta el radio no hidratado? ¿Qué pasa con la movilidad? Menor movilidad. ¿Cómo? Menor movilidad. No, porque estamos hablando del radio no hidratado. ¿Sería mayor? Claro, mayor movilidad. Cuando el radio no hidratado aumenta, la movilidad aumenta. Ahora vamos a ver con detalle por qué pasa eso y demás, ya lo vamos a además practicar en los problemas. Pero por ahora, vayan, digamos, registrando qué es lo que pasa. ¿Y qué pasa con el delta H de hidratación?
fíjense, en la medida que va aumentando el radio no hidratado, ¿qué ocurre con el delta H de hidratación? Entonces, el valor numérico, o sea, el valor con el signo, va aumentando. O sea, ¿por qué va aumentando? Porque se hace menos negativo. Pero el valor absoluto, es decir, sin el signo, el módulo, se va reduciendo. Entonces, esas son las relaciones que nosotros vemos que ya, digamos, ahora en la última parte de la clase teórica y en los problemas, vamos a tratar de entender por qué se producen esas relaciones. Profe, ¿podrías volver a explicar eso que dijiste de delta H? Que no lo entendí, por fin. Sí, a ver, ¿entienden la diferencia entre el valor numérico y el valor absoluto? ¿Eso, chicos, lo entienden todos o hay una duda de eso? Cuando yo digo el valor numérico y el valor absoluto. El valor numérico es el valor con el signo. ¿Cuál es el valor numérico de este dato que estoy viendo acá? Es menos 131. ¿Y cuál es el valor absoluto? 131, es el módulo. ¿Está bien, chicos, Sí, profe. Sí, esa profe. función? Bueno, entonces yo lo que digo es, en la medida que va aumentando el radio no hidratado, en la medida que va aumentando, el valor numérico va aumentando. Eso se entiende, porque, digamos, menos 105 es un valor mayor que menos 131. ¿Está claro? Pero el valor absoluto, o sea, sin el signo, se va reduciendo, porque 131 es mayor que 105. ¿Ahora se entendió? Sí, sí. Sí, sí, perfecto, gracias. De nada. Bueno. Bien. ¿Se acuerdan que yo les dije, dejemos por un rato al protón, ¿no? A este ion hidrógeno, o sea, el átomo de hidrógeno tiene, digamos, este electrón, o sea, se desprende el electrón y queda el protón. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije, dejémoslo de lado por ahora, porque pasa algo raro con el protón? ¿Qué es lo que pasa? La movilidad del protón es muy alta de acuerdo a la posición en la tabla periódica. Fíjense que acá, digamos, fíjense, miren lo que es la movilidad del protón, la facilidad que tiene para moverse con respecto a los otros iones. O sea, si uno sigue este orden, tendría que ser bastante más chica, pero resulta que es enorme la movilidad del protón. ¿Pero por qué pasa esto? Porque el protón puede ir saltando entre las moléculas de agua. No se moviliza rodeado por moléculas de agua, como los otros iones, sino que puede ir saltando entre las distintas moléculas. Eso es, o sea, para hacer una analogía, es una especie de caballo de ajedrez, ¿no? O sea, él va saltando. Entonces, se va uniendo a las diferentes moléculas de agua, formando sucesivamente iones hidronio, que es este, el ion hidronio. Entonces, como no tiene que moverse rodeado por moléculas de agua, esa fuerza resistiva para el protón es mucho menor que para los otros iones. Entonces, por eso tiene una movilidad muy superior. ¿Se entiende lo que pasa con el protón? Sí, sí. Bien. Bueno. ¿Aguantan un poquito más, chicos? ¿Aguantamos un poquitito más? Hoy la clase de hoy es una clase larga. Por eso nos demoramos un poquito. Nos quedará unos 15 minutos más o menos. ¿Van bien? Sí, profe. Sí, sí. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, entonces sigamos un poquito más. Bueno, veamos un ejemplo.
para poder entender un poco de lo que estamos hablando y unir varios de los conceptos que estuvimos mostrando hasta ahora. Entonces acá tenemos, digamos, un esquema, un gráfico de ejes cartesianos, donde se está representando la conductividad de una solución electrolítica en función de la concentración de ese electrolito que está disuelto en esa solución. La conductividad la pueden pensar como la facilidad para la conducción de corriente. Entonces, fíjense que, bueno, en la medida que aumenta la concentración, va aumentando la conductividad. Eso es lógico. O sea, mientras hay más electrolito disuelto, bueno, en general, la conductividad va a ir aumentando. O sea, esa facilidad para conducir la corriente va a ir aumentando. O sea, más concentración, más conductividad. Y parece haber una relación lineal, ¿no? Pero eso por ahí no es lo más importante ahora. Sucede que vemos dos soluciones. Una solución de cloruro de potasio y otra solución de cloruro de litio. Dos soluciones. La de cloruro de potasio está en azul y la de cloruro de litio está en rojo. Entonces, nosotros vemos que, digamos, va a ocurrir que para la misma concentración, la conductividad de la solución de cloruro de potasio va a ser mayor que la conductividad para la solución de cloruro de litio. O sea, eso es lo que estamos viendo acá. ¿Por qué? ¿Por qué es que pasa esto? O sea, esa es la pregunta que nosotros invitamos a que reflexione. A una misma concentración, la conductividad de cloruro de litio es menor que la conductividad de cloruro de potasio. ¿Por qué? Bueno, van a ver que el concepto de densidad de carga, que la podíamos definir como la carga dividido el radio iónico, nos va a ayudar a entender y a responder esta pregunta. ¿Y cómo? Bueno, de la siguiente manera. Esto lo podemos pensar así. Miremos el litio por un lado y el potasio por el otro. Entonces, ¿quién tiene un mayor radio no hidratado? El potasio tiene un mayor radio no hidratado. El radio no hidratado también lo podemos llamar el radio del ion o el radio iónico. Este radio no hidratado que aparece en esta tabla es el mismo radio iónico que aparece acá, en esta fórmula. Por eso lo puse. Radio no hidratado es igual a radio iónico. Este radio no hidratado, de acá, este radio no hidratado, es el mismo radio iónico que aparece acá. Bueno, entonces nos quedamos que el radio iónico, el radio no hidratado del potasio, es mayor que el radio no hidratado del litio. Como el radio no hidratado es mayor, o sea, cuando el radio no hidratado aumenta, la densidad de carga disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque fíjense, bueno, precisamente, lo pueden empezar de distintas maneras, pero fíjense que en la fórmula el radio iónico está acá abajo, en el denominador. Entonces, si aumenta este radio iónico, disminuye la densidad de carga. Si aumenta el radio no hidratado, disminuye la densidad de carga. Entonces, ¿se acuerdan lo que era la densidad de carga? La densidad de carga era la concentración de la carga que tenía ese ion. Entonces ahora, si la densidad de carga disminuye, el radio hidratado se va a reducir también. ¿Por qué? Porque, bueno, ese ion va a tener menos capacidad para atraer agua, porque su carga está menos concentrada. Entonces, se van a reducir esas interacciones ion-dipolo. Entonces, el radio hidratado se va a hacer más chico. Y como el radio hidratado se va a hacer más chico, esa fuerza resistiva se va a hacer más chica también. Entonces, la movilidad del ion va a aumentar. Y como la movilidad del ion va a ser mayor, la conductividad
también va a aumentar, o sea, va a haber una mayor facilidad para conducir la corriente. O sea, esa es la cadena de relaciones o acontecimientos que nos llevan a resolver esa pregunta que se planteó. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que es un caminito, digamos, bastante lógico. No hace falta acordárselo de memoria, vieron que se va desprendiendo una cosa de la otra. Bueno, ahora tenemos otra pregunta. Ahora vienen otras dos soluciones, y lo mismo, se está representando conductividad en función de concentración. Y ahora estas dos soluciones son, otra vez cloruro de calcio, otra vez cloruro de potasio, y ahora aparece cloruro de calcio. Cloruro de potasio por un lado, cloruro de calcio por el otro. Entonces, a una misma concentración, lo que estamos viendo es que la conductividad del cloruro de calcio es menor que la del cloruro de potasio. ¿Por qué? Bueno, ahora focalicémonos en otro elemento de esta relación que es la carga. Fíjense, acá tenemos al potasio por un lado y acá tenemos al calcio por el otro. El potasio tiene una valencia de +1, pero el calcio tiene una valencia de +2. O sea, la carga en el ion calcio es mayor que en el ion potasio. La carga en calcio es mayor. Entonces, acuérdense, en esta fórmula, en la fórmula de densidad de carga, la carga está en el numerador. Entonces, mayor carga, mayor densidad de carga. Bien. Entonces, mayor carga, o sea, el calcio tiene mayor carga que el potasio, esto implica una mayor densidad de carga. Entonces, si la densidad de carga es mayor, esa concentración de carga es mayor también, con lo cual el radio hidratado ahora aumenta. ¿Por qué? Porque se incrementa esas interacciones ion-dipolo. Ese radio ese radio hidratado, ese radio solvatado, esas moléculas de agua que rodean al ion van a ser más ahora, entonces ese radio hidratado va a ser mayor. Entonces, bueno, la fuerza resistiva va a ser mayor también, le va a costar más a ese ion movilizarse, con lo cual la movilidad iónica va a caer, con lo cual la conductividad va a ser menor. Y eso es lo que nos permite responder la pregunta que se plantea. Fíjense que otra vez tenemos una cadena lógica de acontecimientos, o sea, o por lo menos coherente de acontecimientos. ¿Bien, Profe. chicos? Profe, Sí. también tiene que ver porque el radio iónico de potasio es mayor que el del calcio. Eso también está influyendo, pero nos tratamos de focalizar más que nada en las cargas. En la carga para ver el camino a través de las cargas. Pero sí. Muy bien, gracias. De nada. Bien. Vamos entonces a la última parte de la clase. Vamos a hablar ahora de dos conceptos que son concentración y actividad. A ver de qué se trata esto. Bueno, si nosotros tenemos un sistema como este, donde, bueno, hay una solución
de cloruro de potasio, nosotros podemos medir la conductividad de esa solución de cloruro de potasio, y puede ocurrir que esa conductividad de esa solución sea menor de lo que nosotros esperaríamos, de lo que nosotros podemos calcular a partir de la concentración de cloruro de potasio. Es decir, si nosotros hacemos los cálculos correspondientes para esa concentración de cloruro de potasio, la conductividad nos da un valor. Pero cuando medimos realmente la conductividad, resulta que es menor. ¿Por qué? Es como si hubiera menos iones de los que realmente hay. ¿Por qué está pasando esto? Parecería que la concentración efectiva es menor que la concentración teórica. ¿Por qué es que está sucediendo? Bueno, eso está sucediendo porque los iones en solución interactúan. Es decir, los iones positivos interactúan con los negativos. Y esa interacción hace que a los efectos de la conductividad parecería que la solución tiene una concentración menor de la concentración teórica. Entonces, nosotros podemos relacionar esta concentración efectiva, también llamada actividad, con la concentración teórica o concentración verdadera del ion, a través de una medida que es el coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad se representa con esta letra griega que es gamma, y fíjense que el coeficiente de actividad es todo este símbolo, un gamma y un subíndice más menos. No es que acá tenemos gamma más menos concentración. El signo del coeficiente de actividad es todo esto, gamma subíndice más menos. Entonces, la actividad, que es la concentración efectiva del ion, es igual al coeficiente de actividad por la concentración del ion, o también llamada la concentración teórica. Entonces, como habíamos dicho antes, cuando la solución está diluida, cuando hay una baja concentración del electrolito, hay interacciones muy débiles entre los aniones y los cationes. ¿Por qué? Porque están relativamente más alejados entre sí. Entonces, las interacciones son más débiles. Ahora, a la medida que aumenta la concentración de esa solución, estos iones se empiezan a acercar, se empiezan a encontrar con mayor frecuencia. Entonces empiezan a interactuar más. Entonces, es como si tuviésemos en realidad menos iones libres en la solución. ¿Por qué? Porque esos iones que están interactuando entre ellos tienen menos capacidad para conducir la corriente. Entonces, en soluciones diluidas, como es este caso, la concentración teórica, esta concentración, va a ser muy parecida a la actividad. En soluciones muy concentradas, cuando los iones empiezan a tener una mayor interacción, entonces la actividad, la concentración efectiva, va a ser distinta a la concentración teórica, en particular
la actividad va a ser menor que la concentración teórica. ¿Y cómo es que este coeficiente de actividad nos ayuda a medir eso? El coeficiente de actividad toma valores entre 0 y 1. Entonces, en la medida que la solución está más diluida, en la medida que la solución está más diluida, ese coeficiente de actividad se va acercando a 1. Entonces, la actividad es igual, la actividad va a ser prácticamente igual a la concentración. Pero en la medida que aumenta la concentración del ion, ese coeficiente de actividad se va a ir acercando cada vez más a 0. Va a ir siendo cada vez más chico. Entonces, la actividad va a ir siendo cada vez más chica en relación a la concentración. ¿Se entiende esto conceptualmente, chicos? Entonces, coeficiente de actividad media, toma valores en general entre 0 y 1. Mientras más diluida está la solución, está más cerca de 1. Mientras más concentrada está la solución, va a estar más cerca de 0. Bueno. Y ahora, ¿cómo podemos calcular la actividad numéricamente? Y para eso, ¿cómo podemos encontrar el coeficiente de actividad media? Tenemos que utilizar esta formulación. Entonces, el coeficiente de actividad media es igual a todo esto. Tenemos que elevar 10 a toda esta cantidad. ¿Qué vamos a encontrar acá? 10 a la menos por K. K es la constante dieléctrica, va a depender del solvente. Entonces, para el caso del agua va a tener este valor. Por el módulo del producto de las valencias del catión y del anión, por la raíz cuadrada de la fuerza iónica, y para encontrar la fuerza iónica tenemos que aplicar esta formulación, donde tenemos que hacer una sumatoria del producto entre las valencias al cuadrado y la concentración del ion, y después dividir todo eso por 2. Entonces, vamos de atrás para adelante. Si tenemos que calcular la actividad, primero calculamos la fuerza iónica, después utilizo el valor de la fuerza iónica para calcular este coeficiente de actividad media, y después con este coeficiente de actividad media y la concentración, calculo la actividad. Y eso lo vamos a ver en detalle en la parte de problemas. ¿Está bien, chicos? Ya en problemas vamos a ver el desarrollo de esta fórmula en un problema que se plantea. Dentro del aire. Bueno, como bibliografía para complementar lo que estuvimos diciendo en la teórica, para seguir leyendo, para aprender más, hay distintas fuentes, distintos libros. El Atkins, por ejemplo, de química física, el físico-química fisiológica de Jiménez Vargas, el Frumento, que es un libro que, digamos, que contiene la gran mayoría de los temas que vemos en esta materia, el Frumento de biofísica y el libro de Grigera de biofísico-química. A ver, vamos a ver qué hora es. Bueno, chicos, ¿les parece bien? Nos tomamos media hora y arrancamos con los problemas. Sí, profe. Sí. Muy bien. Y 3:10 sería para mi reloj. 3:10. No. ¿Les parece bien, chicos? Sí, profe, Sí. está bien. Bueno. Bien.
Entonces vamos a hacer así. Bueno, 3 y 10, entonces media hora. Yo en mi reloj sería 3 y 10. Pero en media hora arrancamos con los problemas. ¿Bien? Bueno, Siemar, Profe, yo tengo